Hola queridos amigos, es un placer estar en el canal Centro Uranium una vez más con todos vosotros. Llevo un tiempito sin hacer vídeos de astrología por mi reciente paternidad y bueno, pues voy a comentar un ratito. Vamos a ver, tenemos Plutón, Marte y el Sol transitando Acuario. Como sabéis, Acuario es el signo de la sociedad. Por tanto, la sociedad está en un momento potente. Tiene 3 planetas que tienen una fuerte individualidad: el Sol, Marte y Plutón. Dos de ellos se relacionan con la guerra y la tensión, ¿no? La individualidad que confronta. Entonces podríamos deducir de ahí que la sociedad está en un momento en el que puede estar reflejando enojo, enfado, confrontación, mucha intensidad en las redes sociales. No en vano estamos asistiendo a la desclasificación del caso Epstein, y bueno, que es un tema que tiene que ver con el arquetipo sexual, como puede ser Marte, pero sobre todo Plutón, ¿no? Porque cuando la sexualidad se une a abusos de poder, maltratos, engaños, redes oscuras, redes económicas a través de movimientos sin ética y con crueldad, pues estamos más ante Plutón que ante Marte, ¿no? Y de alguna manera ese Plutón que representa todos esos arquetipos pues están transitando el signo de la sociedad, que se ve muy reflejada en las redes sociales, ¿no? Que es la comunicación de la sociedad, pues se ve en Instagram, en Facebook, en TikTok, en fin, en WhatsApp, en Telegram, y ahí está resonando este, este Plutón. Y obsérvese que este Plutón está más o menos en aspecto con Venus, Neptuno, Saturno, Urano, Lilith. Entonces, bueno, siendo un poquito generosos con los orbes, vemos que realmente hay una activación potente, ¿no? En lo social a este nivel. Y tenemos también el nodo norte conjunto a Mercurio en Piscis, como vemos. Ahí estamos viendo que hay que ir hacia Mercurio, o sea, hacia una comprensión, pero hacia una comprensión vista desde Piscis, que es un signo de inteligencia emocional, ¿no? Y es que comprender que hemos sido engañados y que somos víctimas y que las élites pues no nos valoran, no nos comprenden, no nos escuchan, no nos representan, que directamente somos seres carentes de valor para demasiadas personas de poder, pues es una comprensión emocional dura, ¿no? Que nos sitúa en una víctima, pero también en el poder de comprender, ¿no? Con este Mercurio ahí pisciano. Y como veis, estoy con mi hija. Cariño. Júpiter sigue en Cáncer, mientras está habiendo en Europa un renacimiento de las políticas patrióticas que vuelven a enfatizar la importancia de la patria, del propio Estado, de la familia, del hogar. Durante Júpiter en Cáncer, Júpiter sabéis que dura un año y ya lleva la mitad, justo lleva como medio año, pues está cayendo la ideología woke en el mundo, ¿no? Coincidiendo también con el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que evidentemente no sigue una política woke, no apoya la ingeniería social, de todo ese discurso de choque, ¿no? De gays, lesbianas, transexuales, como
ese discurso, ¿no? En el que esa parte de la sociedad parece que tenga que estar continuamente luchando por sus derechos o en confrontación, ¿no? Entonces, en contrapartida, también ese Júpiter en Cáncer, pues está como enfatizando, el Júpiter fomenta el rumbo evolutivo, y Cáncer parece que sea más cuida tu hogar, cuida tu patria, y en ese sentido no fomenta tanto la inmigración como podría ser, por ejemplo, Júpiter en Sagitario, ¿no? Más bien Cáncer es como, bueno, oye, habrá que cuidar la propia agricultura, los autóctonos de cada país, o sea, cada gobierno debería mirar el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? De los de sus propios países, ¿no? Pues los gobernantes de Marruecos cuidar de los marroquíes, los gobernantes de España cuidar de los españoles, los gobernantes de Italia de los italianos, etcétera, ¿no? Entonces ese Júpiter en Cáncer, pues de alguna manera favorece políticas patrióticas y vuelve a recordarnos la importancia de recuperar lo femenino. También es Júpiter rige la comprensión, la sabiduría, y yo diría que este medio año está habiendo un movimiento potente de muchas mujeres que se alejan del feminismo radical y meten un poquito de sentido común, ¿no? Si queremos crear familias, si queremos crear hogares, si queremos que haya natalidad en el mundo, no podemos estar siempre luchando en los arquetipos masculino y femenino, ¿no? O sea, si el relato es en términos casi de guerra psicológica entre el hombre y la mujer, pues no vamos bien, ¿no? Y entonces este Júpiter en Cáncer también evidencia, creo yo, las políticas antinatalidad que ha estado siguiendo pues la ONU, el Foro de Davos, todos estos organismos internacionales globalistas que han dominado Estados Unidos y Europa durante estas décadas. Pues creo que están derrumbándose este relato justo con Júpiter en Cáncer, que es un llamamiento de nuevo al hogar, a la familia, a la empatía, a la inteligencia emocional, y no a esta locura, ¿no? de crispación intelectual. Bueno, y es interesante también el tránsito de Saturno y de Neptuno. Saturno ahora está en el último instante de Piscis, está concretamente a 29 grados 58 minutos y 46 segundos. O sea, está a un suspiro de iniciar sus 2 años arianos. Por tanto, ahora que Saturno está concluyendo los 2 años de tránsito en Piscis, es un momento perfecto para hacer balance de lo que esto significa. Y ahí marcadito, ¿no? Saturno rige las estructuras políticas, económicas, de los jueces, de las leyes, de la autoridad, de las estructuras que construyen los poderosos y que de alguna manera forjan las normas y las leyes que todos acatamos. Y Piscis es el signo de la disolución, es el último signo del zodiaco, ¿no? Que representa a las víctimas, la disolución y la víctima, la disolución del ego, ¿no? Entonces, en este caso, el ego político, los engaños, las falsedades, las ilusiones están cayendo, ¿no? Se está disolviendo literalmente las estructuras de poder, máxime cuando está muy amplificado por una conjunción con Neptuno. Eso sí, Neptuno ya absorbiendo la energía de un nuevo espíritu ansioso de justicia en el mundo, Neptuno en Aries. Entonces está cayendo el viejo orden mundial que viene dominando el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, desde todo este tema con Alemania, con los nazis, con Hitler. Ahí se creó un orden mundial que se está desintegrando en la actualidad, ¿no? Y cuyo máximo pico de poder y de autoritarismo se dio en 2020, 21, 22 y 23. Recordar que ahí hubo la conjunción entre Plutón y Saturno en Capricornio, en el signo del poder
político, empresarial, de las macroestructuras, ¿no? Ahí se vio esa sombra de la máxima crueldad de Saturno, de las estructuras de poder, mostrando a Plutón, ¿no? Lo que esa sombra tan potente que, a juicio de muchos, evidenció corrupción política, corrupción de la industria farmacéutica, corrupción de la industria del periodismo y de muchos organismos y estamentos de autoridad que cooperaron con un relato pues muy potente, ¿no? de engaño, de falsedad, incluyendo, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Censurada Instagram, censurado Facebook, censurado WhatsApp, censurado casi todo, ¿no? Menos Telegram y luego X, ¿no? Lo que era Twitter. Entonces, todo ese relato único y falso que censuró literalmente a médicos, a científicos, a periodistas, a abogados, a casi todo el mundo que no seguía el relato oficial, todo eso ha ido saliendo a la luz durante el 2025, ¿no? Tímidamente el 24, más claramente en el 25 y ahora más brutalmente en el 26, ¿no? Evidentemente, Urano está cogiendo carrerilla para entrar a Géminis y arrasar completamente con este intento de controlar la narrativa en un modelo único y un tanto fascista, ¿no? Que está prohibido cuestionar lo oficial, ¿no? Y llevamos viendo muchos intentos de controlar las redes sociales, pero la verdad es que a partir del 25 solo hacen el ridículo esos intentos, ¿no? No han podido censurar ni Telegram ni X de Elon Musk y realmente ahora ni siquiera está fuertemente censurado Instagram ni Facebook, ya que Zuckerberg tuvo que cambiarse de bando y reconocer que el gobierno de Biden le había obligado a censurar o le había incentivado, o como queráis llamarlo. Bueno, y Saturno va a entrar en Aries. Neptuno está en Aries, Saturno va a entrar en Aries, Quirón está terminando, están en su último flujo de Quirón en Aries. Encontraréis a astrólogos que os hagan una lectura negativa de esto, ¿no? En términos de lucha, de conflictos. Tienen parte de razón, porque evidentemente Aries es un signo de batalla, de tensiones, pero Aries también es un signo de justicia. Eso a menudo se olvida. El signo de la justicia no es solo Libra, también es Aries, ¿no? Ese eje domina el intento de crear justicia. Pero ahí donde Libra habla de una justicia gestionada con tratos, con acuerdos, con diplomacia, Aries habla de la justicia gestionada de una forma más visceral, instintiva, agresiva o espiritual, dependiendo del nivel de conciencia de las personas que estén canalizando la energía ariana. Entonces, Saturno entra 2 años en Aries. Es importante recordar que Aries es el primer signo del zodiaco. Es el comienzo del año, ¿no? Ese nacimiento de la primavera, ¿no? Ese 21 de marzo, por lo menos en el hemisferio norte. Y el regente de las estructuras de poder, Saturno, entra en Aries, con lo cual estamos en el comienzo de un renacimiento espiritual vinculado a la política y al poder. Es decir, van a comenzar a ver políticos con una ética renovada, políticos con carisma, es decir, personajes no tan corruptos, no tan vendidos, que realmente empiezan a defender
cosas que son muy justas y necesarias, ¿no? Y evidentemente habla de crispación política en el mundo. También en este momento hay mucha confusión, está Neptuno junto a Saturno. Entonces, por una parte estamos empezando un nuevo orden mundial, llevamos años escuchando hablar del nuevo orden mundial, que al principio solo lo comentaban los conspiranoicos y los demás pensaban que era tal, luego empezaron a nombrar los políticos, y realmente este titular de nuevo orden mundial se puede considerar que se inicia con Saturno en Aries, ¿no? Es un ciclo de 30 años nuevos. Se podría decir que la política se renueva cada 30 años. Y Neptuno rige los ideales del alma, en cierto modo es la espiritualidad, y la espiritualidad neptuniana ha emprendido un proceso de 12 años arianos. Entonces, ahora la espiritualidad ya no es ser sumiso como Jesucristo, sino la espiritualidad, vamos a pasar por un filtro de 12 años donde la espiritualidad tiene más que ver con ser valientes, con ser guerreros, con recuperar la parte luchadora de justicia social. ¿Es justo rebelarse a los poderes si los poderes están corruptos? ¿Es justo rebelarse contra un policía, un político, un juez corruptos que están dando órdenes corruptas? Si el sistema mete en la cárcel a periodistas que están sacando noticias ciertas que evidencian corrupción en el sistema, ¿lo justo es acatar esas leyes o defender al pueblo que está siendo maltratado? Por ejemplo, si los agricultores de toda Europa se lanzan a la calle porque sistemáticamente son arruinados por el Foro de Davos y por la Unión Europea, dentro de discursos muy bonitos, que parece que haya que ser cruel o mala persona para estar en contra de esos discursos de izquierda, pues siempre es por el bien de la humanidad, por la ecología, por cosas preciosas, pero la realidad es que los arruinan. O sea, estos organismos de la Agenda 2030, de la Agenda Verde, lo que hacen es dar pagas a los agricultores para que sobrevivan a cambio de permitir que su negocio se arruine, ¿no? Y bueno, con esto del Mercosur, el acuerdo con Sudamérica, aún más, ¿no? Ya no solo permiten que la agricultura marroquí arruine a la agricultura española, sino que dar un paso más allá, ¿no? Entonces, el pueblo debe estar apoyando a los políticos que toman estas leyes, o debería el pueblo estar apoyando al pueblo de los agricultores de los que comemos. ¿Qué queremos? ¿Apoyar a los agricultores que nos pueden dar de comer? ¿O queremos apoyar a los políticos que nos quieren comiendo grillos y cucarachas? Insectos. Creo que se entiende lo que digo, ¿no? Quirón tiene que ver con los procesos de sanación. Dado que Quirón lleva años transitando a Aries, ¿qué es lo que ha estado enfermo y debilitado? El arquetipo del guerrero espiritual, la individualidad fuerte y valiente que alza su espada, que alza su voz y se planta ante las injusticias. ¿Qué pasó durante la pandemia 2021, 22, 23? Que la individualidad fue sumamente aplastada. Porque por el bien común te tenías que asfixiar, por el bien con un trapo en la cabeza, en la cara y en la nariz y en la boca. Tenías que autoencerrarte en casa o recibir amenazas de multas y de llamarte asesino poco menos que por pasear. Sin derecho a pasear por la playa, ni por un parque, ni a tomar el sol. Entonces, todo eso se hizo con el arquetipo debilitado de Aries por el influjo de la culpabilidad y el miedo ariano, ¿no? De Quirón. Pero pensemos que Quirón no solo rige el sufrimiento y la debilidad,
también rige el proceso en el que eso debe sanarse. Entonces, estamos con Quirón a grado 23. ¿Vale? Nos le queda 7 grados de proceso ariano. Por tanto, ya estamos con muy avanzado el proceso de purificar y de sanar ese arquetipo ariano. Por tanto, ya empieza a haber cada vez más personas del pueblo que tienen los ovarios o los cojones de plantar cara a los monstruos poderosos de la injusticia. Ahí te sale, pues, por ejemplo, un Vito Quiles, el de Salz también, Alvise Pérez. Bueno, van saliendo personas que se atreven a hablar contra el discurso oficialista por defender cosas de justicia, y hay que hacerlo muy a contracorriente, ¿no? Entonces, pues eso también al fin ya está siendo recoger frutos de ese Quirón. No en vano ese Quirón está en aspecto con Júpiter, que sí, que es una cuadratura y hay tensión, sí, pero aunque sea con tensión, Júpiter llena de sabiduría a ese Quirón y le dice, hermano, esto es necesario, hay que empoderarse porque la justicia, si no, no va a triunfar nunca, ¿no? Entonces ahí estamos en ese proceso. Evidentemente ese Plutón, ese Marte y ese Sol están en Acuario, que es un signo de aire, y por tanto tenemos acceso a intensificar la mente, la conciencia. Podríamos decir que la sociedad tiene más capacidad de procesar información potente. Ya no estamos tan perdidos en nuestro ombligo o en nuestros pequeños conflictos o inseguridades, sino que estamos más atentos a qué está pasando en el mundo, ¿no? Evidentemente Plutón va a estar ahí como 20 años en Acuario, pero en este momento el Sol y Marte intensifican mucho esa llamada que está pasando en la sociedad y ese deseo de revolución, ¿no? Marte en Acuario, o sea, estamos hartos de que nos engañen, de que nos oculten la verdad, ¿no? Todo esto también confluye con que estamos a unos meses de que se nos revele de una forma más constatada, más obvia, el tema de la existencia extraterrestre, ¿no? Se dice que Donald Trump, que te puede gustar o no, pero es el presidente de Estados Unidos y por tanto es el presidente de uno de los países más poderosos del mundo, ¿no? Si no el más poderoso, pues ahí anda, ¿no? Entonces, porque Acuario también representa la conciencia social, ¿no? Es el signo que mejor representa el arquetipo de la sociedad. La sociedad está enojada y en transformación, está muriendo para renacer, ¿no? Muriendo a la falsedad para renacer a una visión más amplia y más verdadera, ¿no? Más acuariana. Entonces tenemos que descubrir que el mundo es más grande, que hay territorios más allá de la Antártida que se nos han ocultado, que hay entradas al mundo intraterreno que se nos han ocultado. Lo ocultado es plutónico, la visión cosmogónica del mundo es acuariana, ¿no? Entonces tenemos que descubrir qué pinta en el gobierno mundial otros territorios, tanto dirigidos por otros seres humanos, por otras civilizaciones, como por otros seres inteligentes que no tienen una genética y un fenotipo tan reconocido como humano. Digamos que hay otros humanos en territorios que desconocemos y extraterrestres en territorios que desconocemos, ¿no? Y estos tienen gobiernos que a su vez están en coordinación con gobiernos humanos dirigiendo el planeta. Y cuando digo gobiernos humanos no me refiero a las cabezas visibles de los gobiernos. Normalmente son gobiernos en la sombra, ¿no?
Los gobiernos que cambian cada 4 años en elecciones no son los que están verdaderamente dirigiendo el mundo. Y Urano está terminando el tránsito de Tauro. Está a 27 grados de Tauro. Entonces, Urano transita 7 años un signo. Desde que Urano entró en Tauro, bueno, desde antes de que Urano entrara en Tauro, yo sabía que ese tránsito iba a liberar una crisis económica, porque Tauro representa la economía. Entonces, Urano ha derrumbado lo que ya no es sostenible económicamente y lo ha virtualizado, ¿no? Urano tiende a lo virtual. Entonces, Urano en Tauro representa la transformación del dinero en papel, del dinero fiat, a dinero virtual, a las criptomonedas. Pero también representa una transición de un dinero estafa, que los gobiernos y los banqueros pueden cambiar el tipo de interés y arruinarte de la noche a la mañana, como vienen haciendo, ¿no? Tú te estás comprando una casa y cuando tienes el 90% de la casa comprada, cambia el tipo de interés y de repente tu dinero ya no te da, ya no cunde como para seguir pagando la casa, y entonces se queda en la casa, pero también todo el dinero que tú has puesto ahí, ¿no? Es claramente una estafa, ¿no? Entonces, Urano, que es el planeta que trajo la Revolución Francesa, tiene que ver con derrumbar las injusticias. Es como la llamada a la libertad y a la gran justicia, porque Urano es un planeta colectivo, ¿no? No es mi pequeña justicia, sino la justicia que necesita la sociedad, ¿no? Entonces, Urano en Tauro va a crear un sistema económico un poco más justo, no tan fácilmente manipulable por los gobiernos. Entonces, efectivamente, pues ahí está todo el sistema de protección de blockchain, donde no es tan fácil ocultar los movimientos económicos y tergiversarlos. ¿Que echa la ley, echa la trampa? Sí. Hay trampas, sí, hay trampas, hay estafas, pero en términos generales, en plan global y a grosso modo, la economía va a ser más justa. Y también, evidentemente, Urano en Tauro ha sido la crisis de la agricultura, que se lo digan a Europa, pero también no solo ha sido los años en que se ha arruinado la agricultura sistemáticamente por el Foro de Davos y la Unión Europea, en mi opinión, sino que también, ahora que está terminando, también es la revolución de los agricultores. Está Urano a 27 grados, recordar que un signo tiene 30 grados, bueno, 29 grados, 59 minutos y 59 segundos, y justo a las puertas de terminar, pues tenemos a todos los agricultores en la calle, están hartos ya, no me cuentes que tu agenda verde es por la agricultura, por el comercio, porque todo sea más sano, simplemente me estás arruinando a mí, que soy un pequeño agricultor, para quedaros todo el negocio de la comida y podernos dar de comer basura, porque nos consideran esclavos. Entonces, de la misma manera que Quirón en Aries es la debilidad del arquetipo de Aries, pero al final es el renacimiento del poder individual del ser humano, ese Quirón